Nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos, Alejandro. Buenas noches, ¿cómo les va? Iniciamos el programa número 152 y el 9º por Skype de Al Derecho y al Revés. Vamos a llevar la estadística duplicada y vamos a hacer lo que corresponde. Primero agradecerle a nuestros compañeros en estudios, aunque parezca reiterativo, pero es así. Hay gente que está allí donde tiene que estar para que las cosas salgan. Gerardo Subirana en la operación, Fede Politi en la producción, haciendo un trabajo realmente destacable. En el caso particular de Fede lo queremos decir al aire porque es tremendo el esfuerzo y muy bueno el material que nos aporta. Un abrazo para los dos. Pero queríamos empezar celebrando un día muy particular que habitualmente no se celebra demasiado en la Argentina ni en el mundo. Mercedes, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería, conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale, quien es reconocida como la fundadora de la enfermería moderna. Y todos los años tienen un lema. Este año es una voz para liderar la salud para todos. Y realmente la están liderando. Acá en Argentina, la Federación Argentina de Enfermería está haciendo una tarea extraordinaria y realmente creo que merecen el inicio de este programa, el reconocimiento de todos nosotros por la tarea que están haciendo a nivel mundial. Sí, mucho más que esos aplausos, ¿no? Marta, me parece que no alcanza con tanto aplauso y son enfermeras que en general tienen 2, 3 trabajos, ¿no? Una profesión muy sacrificada en todos los sentidos. Sí, efectivamente, y yo quisiera que nos preguntemos, ¿quiénes de nosotros, cuántos de nosotros hemos recordado el Día de la Enfermería en años anteriores? Seguramente nos hemos enterado hoy, salvo las propias enfermeras y enfermeros y los médicos, seguramente nadie celebra ese día porque es una de las tantas profesiones o actividades invisibilizadas que son esenciales, pero no las vemos salvo cuando las necesitamos. Son las que reciben al paciente en la primera línea y además, como vos dijiste, Alejandro, vos no hablaste de la enfermería, dijiste enfermeras. Efectivamente, la mayoría son mujeres y esto tiene que ver con la ética del cuidado, tiene que ver con esa predisposición de las mujeres para atender, para estar con el otro, para contener. Esto quería agregar. Y, por supuesto, todo mi reconocimiento a enfermeras y enfermeros que están haciendo una actividad impresionante en estos tiempos. Así es. Bueno, antes que nada ya nos presentamos, como siempre, los 4 que estamos al pie del cañón. Carlos March, lo están viendo también en la pantalla, y están viendo a nuestro invitado, doctor Diego Bernardini, especialista en gerontología, médico de familias, máster, doctorado. Podríamos hacer una larga historia de todos los países donde estudió Diego, porque además estudió en España, en Reino Unido, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, en Suiza, de manera que es un hombre muy, muy empapado de temas que nos interesan muchísimo. Y ya vamos a entrar. Diego, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Ya vamos a entrar con él, pero vamos a arrancar con un tema que siempre nos interesa y tenemos la suerte de tenerlo a Marcelo de Jesús en Washington informándonos. Y la columna de Marcelo hoy es particularmente interesante porque demuestra hasta qué punto los problemas en Estados Unidos son parecidos, pero se tramitan de una manera bastante distinta a los de la pandemia de aquí. Gerardo, lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Les acerco la columna de hoy, presiones para la apertura de la economía en Estados Unidos. La presión para reabrir la economía es igual a la fuerza para ser precavidos. Veamos las señales en uno y otro sentido.
Para la apertura se esgrime que hay ya más de 30 millones de desocupados. Hay industrias que pierden mucho dinero como las aerolíneas. Hace unos días, por ejemplo, vimos la foto de un avión con un solo pasajero, volando en business. Pero los cautos también tienen su fuerza. Por ejemplo, hay varias fábricas vinculadas a la industria de la carne que debieron cerrar por el contagio de los obreros. Eso demuestra los peligros de una reapertura de la economía. El gobierno federal tiene su impaciencia por esta situación, porque la economía era el gran capital de votos. Por ejemplo, como señal de optimismo, anunció hace unos días la disolución de la Task Force que maneja la coordinación del tema del virus. Al día siguiente decidió lo contrario cuando algunos de sus propios integrantes pidieron más cautela con los anuncios. Una señal de esperanza que quiere dar el gobierno es que Trump y Pence hacen apariciones públicas sin barbijos. Trump, por ejemplo, mantiene reuniones de gabinete, ha ido a un homenaje a los héroes de la Segunda Guerra Mundial, sin barbijo. Pero esa señal se opaca cuando 3 personas que trabajan en la Casa Blanca dieron positivo, siendo que tienen los controles más estrictos. Una salida para mitigar la crisis es dar trabajo a las fábricas, por ejemplo las de autos, para que fabriquen respiradores, u otras para que hagan máscaras y demás insumos hospitalarios. Otro tema para la cautela es Nueva York, donde crecía el optimismo por empezar a controlar la situación, pero que ahora acaba de registrar una nueva enfermedad que parece atacar solamente a los chicos. 3 murieron y 75 están afectados y no se sabe bien qué puede ser. Mientras tanto, una válvula de escape han sido los distintos paquetes de ayuda del Congreso para mejorar los subsidios al desempleo, la ayuda a la pequeña y mediana empresa para que retomen personal despedido. Si lo hacen, los préstamos no deben devolverse. Pero el problema es que algunas pymes ni siquiera retiraron esas ayudas. Es que, estando la economía cerrada, no tiene sentido retomar personal para volver a despedirlo y mientras tanto no hacer nada. Otro de los dilemas es ¿quién toma la decisión de la reapertura? Presidente y gobernadores se han contradicho recíprocamente. Primero, el presidente se negó a tomar una guía federal para el cierre de la economía, diciendo que es un problema de los gobernadores. Los gobernadores sostuvieron lo contrario. Posteriormente, el gobierno federal quiso tomar la iniciativa para abrir la economía, pero entonces fueron los gobernadores quienes se quejaron, sosteniendo que eso afectaba al federalismo. Es decir, ambas partes cambiaron su postura. Abrir la economía y cuidar la salud es un dilema que no ha logrado encauzarse. La conclusión de esta situación es la falta de liderazgo para determinar objetivos y planes. Trump oscila entre criticar a China por el virus y luego los servicios de inteligencia por no alertarlo a tiempo de la gravedad de la situación. Todo está a la espera de la ciencia, que no se maneja con tiempos económicos ni políticos. De todas maneras, Estados Unidos es un país que, cuando se lo propone, alcanza lo que quiere. Finalmente, Trump tiene un no despreciable 45% de apoyo, pero Biden le llevaría ya 7 puntos de ventaja y hay gobernadores incluso con más porcentaje de aprobación. Los dejo y hasta la columna que viene. Bueno, muy completo lo de Marcelo, ¿no? Pero ahí vemos el dilema famoso que yo les quería consultar a ustedes, Charlie, me interesa tu opinión. Escucho todos los días columnistas, opinólogos de todo tipo, periodistas económicos, economistas, hablando de que se va a morir más gente de hambre, pero a mí nadie me pudo contestar todavía lo que dice un poco Marcelo. Vos abrís y se contagian en una fábrica, ¿y quién va a querer seguir trabajando en esa fábrica? Es decir, yo no lo veo tan dilema. No sé qué pensás, Charlie. Sí, no parecería lineal la solución, pero lo que sí queda claro a nivel global es que el nivel de la clase dirigente que está tomando decisiones es paupérrimo. Claramente no tienen el nivel de sofisticación que requiere la complejidad de la realidad que se está viviendo, y eso creo que queda en evidencia, y no es un tema ideológico ni es un tema de país, es un tema que cruza la falta de preparación de la dirigencia política para tomar decisiones. Marta, me decías algo. Sí, es terrible. Bueno, lo hemos hablado ya en algunos de nuestros programas anteriores. No es cuestión de economía o salud, es economía y salud, porque en ambos casos se nos va y se les va a muchos la vida. Ahora, lo que es terrible, que muchas de estas cuestiones se definan
no en función de el bienestar general, sino en función de la posibilidad de conseguir o no más votos. Esto es lo que resulta realmente lamentable, ¿no? Diego, entro en tema con vos. Los adultos mayores dan votos, pero los muy mayores dan menos. Y hoy yo me preguntaba, leyendo una nota tuya en Buena Vibra de ayer, si a alguien le han interesado a fondo, o si, es decir, concretamente, y perdón por la brutalidad de la pregunta, ¿mueren tantos adultos mayores en geriátricos simplemente porque el promedio de edad que afecta el virus es muy alto, o hay otros motivos? Varias cosas. La primera es cierto, en Argentina son más de 6 millones, prácticamente 7 millones de votos. Es cierto que hay un grupo, una fracción, aquellos mayores de 90, de 85 años, que suelen asistir menos al voto, pero también pensemos que entre los mayores de 70, que supuestamente son quienes están aceptados en Argentina, o por lo menos los datos que tenemos, el caso de la ciudad de Mar del Plata, el porcentaje de voto es mayor al 70%, o sea que el cumplimiento de aquellos que están exceptuados sigue siendo muy alto, y esto es un fenómeno muy importante del cual cada vez hay más evidencia. Esto ya se vio, hay papers escritos de lo que pasó en el Brexit, lo que pasó inclusive con la elección de Trump, lo que pasa con los movimientos, con el movimiento separatista catalán, o lo que fue el referéndum de Escocia, donde el peso de voto de los mayores cada vez es más fuerte. Y te cierro el comentario con esto. La hipótesis, digamos, de alguna manera es: sociedades con mayor grado de personas mayores son más conservadoras a la hora del voto. Bueno, esto es todo un tema de la ciencia política que cada vez es más grande. Lo que me preguntabas de las residencias de personas mayores. La persona mayor frente al coronavirus hoy sabemos que tiene claramente una mayor susceptibilidad, tasas de fallecimiento en mayores de 80 años por arriba del 20-22%, pero ¿qué es lo que ocurre en este tipo de instituciones de cuidados de larga estancia? Que son personas que en general tienen un grado de vulnerabilidad, de fragilidad funcional muy alta, independientemente de la comorbilidad, del grado de otros problemas de salud asociados que además se suman. Estamos hablando de personas que tienen un grado ya de fragilidad funcional, sea por deterioro cognitivo o por otro tipo de condiciones que las hace mucho más vulnerables, y eso es lo que hemos visto. Más del 50% de las 110.000 muertes que hubo en Europa fueron en este tipo de instituciones. Ahora, la pregunta va en línea con esto. Si en esos lugares, conociendo cuáles son las condiciones para combatir al virus, ¿no? Esta historia de que la vacuna somos cada uno de nosotros, etcétera. Si se hubiera procedido a un aislamiento más o menos razonable, ¿el resultado habría sido el mismo? Mira, vos seguramente viste varios de mis escritos y en ellos hago referencia a la ventana de oportunidad que tenía o que tiene, hay que ver desde qué punto de vista, países como los nuestros, en nuestra región, en América Latina, de haber aprendido de esos escenarios previos, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Hoy sabemos que hay medidas que se han tomado, pero también sabemos que hay mucha evidencia que muestra que se puede prevenir. A ver, países como España, Francia, Bélgica, tuvieron tasas de fallecimiento por arriba del 50-55% en este tipo de instituciones. Pero también países como Israel, como Alemania, como Hong Kong, apenas pasaron el 30% en algunos casos. Entonces, esto quiere decir que se pudieron haber tomado medidas. A mí me parece que esta situación de la pandemia está poniendo la luz, enfocando nuevamente a un tipo de instituciones que históricamente, por desinterés, por falta de tiempo, por otras prioridades, nunca fueron reguladas, nunca fueron acreditadas. Hay normativa, hay leyes, pero el problema, como en muchos otros aspectos de nuestro país, es que se cumplan. En Argentina, según el censo del año 2010, tenemos más de 6.000 instituciones de este tipo que albergan aproximadamente más de 85.000 personas, de las cuales 70% son mujeres, y donde también sabemos que hay un porcentaje muy alto de instituciones que están
o en procesos de habilitación o inclusive trabajando en la ilegalidad. Esto es una realidad, nos anoticiamos cada tanto por un incendio, una inundación o algún otro tipo de estos sucesos, y hoy la pandemia nos lo está poniendo sobre la mesa de una manera brutal y dramática. Y contanos un poco, lo hemos charlado en el programa, pero no sé si exactamente con esa palabra, ¿cómo definís el edadismo? El edadismo es la peor forma de discriminación que puede haber y la más extendida, mucho más que lo que es la discriminación por tu ideología política, por el color de tu piel, por lo que pensás o por tus preferencias en la sexualidad. Y digo que es la peor, además, porque es una discriminación contra nosotros mismos, porque en algún momento todos, porque es la norma de este siglo XXI, vamos a ser personas mayores. Esta es una forma que tiene al mismo tiempo distintas características que pueden ser, digamos, el abuso, la discriminación hacia las personas mayores, que es el edadismo y que fue descrita en la década del 60 en Estados Unidos, tiene distintas formas. Uno puede discriminar a las personas mayores físicamente, o sea, las puede abusar físicamente, sexualmente, financieramente, y te voy a dar una más que no está en los libros, pero sobre la cual estoy escribiendo, que es lo que ocurre en Argentina, que es la discriminación burocrática. Todas las semanas, todos los días uno recibe noticias de personas que se acercaron a una institución pública, a un banco, y son maltratadas sistemáticamente. Entonces, bueno, eso es el edadismo, es terrible y como te digo, nadie está exento de que eso ocurra. Mercedes. Sí, a mí me interesaba que en la previa estuvimos charlando sobre el maltrato discursivo, que tampoco lo registramos y que inclusive tenemos y creemos que es en todo caso cariñoso generalizar, despersonalizar y a una persona mayor tratarla de abuelo o abuela, o los abuelos o los jubilados y las jubiladas. Y me encantaría que Diego nos ayudara a reflexionar sobre estos temas. Mira, justamente de eso que hablábamos en la previa, mientras estábamos esperando la conexión, volví a revisar ese artículo del diario Clarín que nos está hoy mismo, ahora mismo, informando sobre el caso de la residencia de personas mayores de San Martín. Y 6 veces se repite la palabra abuelo y una sola vez se habla de personas mayores. Esto nos está hablando ya desde, como vos decías, Mercedes, desde el discurso de una manera de discriminación, de una manera de referirnos inapropiadamente, porque quienes son abuelos o abuelas de sus nietos, no de la gente. Y yo esto no me canso de repetírselo a mis estudiantes en las facultades, porque si, como les suelo decir, si ligan un carterazo, si ligan una mala cara o una mala contestación, lo tienen bien ganado. Claro. Yo te quiero leer algo que escribiste o que vos proporcionaste, en todo caso, el concepto. Dice, el COVID-19 ha logrado poner luz sobre los adultos mayores, algo súper interesante si lo aborda bien. Según Bernardini, muchos enfoques están cometiendo el error de poner en la misma bolsa una diversidad enorme de personas muy diferentes. Si pensás desde los 60 a los 90, tenés una diferencia de 30 años, y agregás, es clave entender que esta nueva longevidad es la etapa de vida más larga que tiene la persona. Interesante el concepto, más larga que la adolescencia, la juventud y la adultez media. Claro, por eso a mí me gusta mucho hablar de lo que es la segunda mitad, que en realidad es el título de mi último libro, pero porque nos están metiendo, a ver, yo tengo 53 años, en 7 años más soy un adulto mayor, supuestamente, y 7 años pasan muy rápido, y sin embargo la norma hoy pasa por cuestiones que tienen que, de alguna manera, como suelo decir, cambiar el chip en relación a una nueva visión, a un nuevo concepto, donde tenemos que hablar de vigencia, tenemos que hablar de proyecto de vida, tenemos que hablar de como vos decías, o como te referías en el escrito, si yo soy sector privado, si yo soy un empresario, tengo que entender que esas personas mayores son quienes tienen de alguna manera gustos más selectos, tienen ya necesidades o una estabilidad familiar, personal, económica, que no suelen tener las personas más jóvenes. Entonces, a mí me interesa captar a ese potencial
cliente, esto viéndolo porque el sector privado fue el primero que se dio cuenta de esto. Esto es clarísimo. Entonces a mí me interesa captar a ese cliente porque va a ser un cliente potencial de 35 o 40 años. Y te lo sintetizo con esta frase. A las personas mayores no se les vende. Las personas mayores son las que te compran, que es diferente. Entonces, qué buena frase, qué buena frase. Claro, cuando alguna de estas personas mayores llega a mi consultorio... A ver, perdóname, repetila porque es muy buena. Claro, que a las personas mayores no te compran. O sea, vos a la persona mayor no le decís, no se les vende, dijiste. No se les vende, perdón. Ahí está. Son ellas las que te compran. Ni les vendés, ni los engañás a la hora del voto, por ejemplo, otro tema que habíamos hablado. Las personas mayores saben muy bien qué quieren, saben a quién van a votar y se dan cuenta muy rápido, que es algo que también les repito a mis estudiantes. No les den vuelta a las personas mayores, no se les ocurre mentirles porque se dan cuenta. Mirá, y te voy a dar un dato muy interesante. Seguramente todos escucharon el programa de voluntariado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, después de lo que pasó ese viernes con el tema del 147, se dieron cuenta que las cosas no estaban haciéndolas adecuadamente, más allá de que hayan tenido buena voluntad, y llamaron a un grupo de expertos, de personas que conocíamos, entre los que tengo el honor de estar. Y una de las cosas que salió de ese grupo, que se charló en las reuniones que tenemos, es que las personas mayores no quieren hablar con jóvenes, porque se dan cuenta inmediatamente la persona que tienen del otro lado como voluntario, si tienen esa brecha de edad, de vida, de experiencia. Entonces, lo que estábamos hablando, a ver, ya tienen el diagnóstico, no les metan jovencitos del otro lado de la línea telefónica, porque si hay algo que hoy está sobrevaluado, es la juventud, ¿entendés? Y esto muchas veces, lamentablemente, en la política pública tiene mucho peso, y después vienen consecuencias como estas. Vienen consecuencias como el problema con el 147 y un costo político que se pudo haber evitado. Marta. Sí, yo quiero volver un poquitito atrás al tema de los geriátricos, porque vos dijiste, Diego, y me parece muy interesante, que esto está poniendo luz en instituciones que no fueron reguladas, y yo no puedo disociar el tema del estado lamentable en que han sido encontrados algunos geriátricos con el tema de las cárceles, que también es una institución que está de alguna manera invisibilizada, la gente se la va amontonando allí y después la disyuntiva es o todos afuera o todos adentro y no se analiza bien qué pasa con esa institución. Ahora, esto nos interpela a todos como sociedad, porque en el caso de las cárceles, la responsabilidad es del Estado, concretamente del Ejecutivo, es un tema público por la responsabilidad del Estado. En el caso de los geriátricos, la gran mayoría son privados. Entonces, esto nos interpela como sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. E inclusive en aquellos que son del Estado, tenés una sobreposición de ciertos, como se dicen en España, de conciertos, de consensos, de convenios con PAMI, con IOMA, con el Estado, con el gobierno de la ciudad. Entonces, y esto, lo peor que todo esto, además, se traduce en la instrumentalización, porque hoy de repente nos estamos encontrando que una misma residencia, una misma institución, está recibiendo un protocolo de actuación de nación y otro, por ejemplo, del gobierno de la ciudad. Entonces, es muy difícil hacer este tipo de cuestiones. También hay que entender que esto no solo ocurrió en Argentina. En España hoy se está discutiendo el cambio en el modelo de cuidados, porque lo que ha ocurrido allá es brutal. A mí, inclusive, los 3 años que trabajé como médico de familia para el Sistema Nacional de Salud en España, a mí me tocó ir a estas instituciones, me tocó certificar fallecimientos y me he encontrado con escenas que son espeluznantes. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay prioridades, pero esta es una de ellas, porque esta nos afecta directamente hoy como familiares, quizás de personas que hoy están residiendo en esas instituciones,
pero el día de mañana podemos ser nosotros. Nadie sabe lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Entonces me parece que tenemos que focalizar allí. Charlie. O Mercedes, ¿querías decir algo? Pregunta a Charlie primero y después te paso. Dale. No, Diego, yo quería preguntarte, porque más allá de la edad jubilatoria legal, digamos, de 60, 65, los mercados, muchas actividades te jubilan antes, por así decirlo, ¿no? Te sacan del mercado a la edad de 50, 45, 60, etcétera. Entonces, ¿qué políticas públicas debería implementar el Estado para justamente, ¿no? Es decir, mantener activo a una persona que ha acumulado aprendizaje, sabiduría durante tantos años y queda como descartado? Mirá, es muy interesante lo que decís. Primero porque el Estado, las modificaciones en política pública suelen ser mucho más lentas respecto de lo que es la transformación social en sí misma. Y acá hay un tema que a mí me parece que tenemos que también pensar. Estamos hablando de un nuevo siglo, de una nueva normalidad, donde corresponde una nueva longevidad. La pensión, para mí, es una cuestión, es una idea del siglo pasado, de hace más de 100 años. Hoy una persona, como vos decías, al que jubilan o al que retiran obligadamente a los 60 o 60 y pico de años, primero que tiene por delante potencialmente entre 25 y 30 años más de expectativa de vida. Pero además, esa pensión, ese retiro, tiene que ver con otra idea de ese siglo pasado, que es la productividad. Y hoy el trabajo cambió. Hoy el mecánico de autos no trabaja más con herramientas o trabaja un porcentaje mínimo con herramientas. Trabaja, por ejemplo, con computadoras también. Entonces, así como el trabajo cambió, así como la expectativa cambió, también tienen que cambiar determinadas cuestiones. La realidad es que para los que estamos o vamos a llegar a ser jubilados en este siglo XXI, la idea de vivir de una pensión, como quizás viven o vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, es una idea pasada. Y esto no es que lo digo yo, esto hay un grupo de conocimiento y un cuerpo de evidencia muy fuerte, porque es insostenible, es la realidad. El sistema, ya sabemos, es insostenible y esto se lo están planteando países donde el estado de bienestar, como en Europa, es mucho más fuerte. Yo soy de la idea de que tenemos que jubilarnos de lo que no nos gusta, pero que tenemos que seguir siempre activos. Tenemos que tener un proyecto de vida. Tenemos que tener un ikigai, como se dice en la cultura oriental. Tenemos que transformar un proyecto de vida donde la productividad, que cada vez es menos importante, sea reemplazada por la vigencia. Y para la vigencia no hay edad. Vos le dirías a Mick Jagger, abuelito, al Papa, abuelito, a Trump, abuelito. Y son personas mayores. No los metas en la misma bolsa, por ahí a Trump quisiera. Mercedes, última pregunta y nos vamos a la pausa. Sí, retomando la idea de Marta de las cárceles, yo querría preguntarle a Diego si él piensa que como los hospitales psiquiátricos, las cárceles, ahora los geriátricos, son los que en sociología se llama instituciones cerradas, que tienen características muy peculiares que otro día podemos conversar. Pero así como empezó en Italia justamente una apertura de los espacios psiquiátricos y se hizo un replanteo de qué es la salud mental y la importancia de la comunidad, ¿qué opinás de cómo sería un nuevo modelo de lo que se llama cuidados y instituciones de larga duración geriátricos? Sí, está muy bien ese punto. Mira, hoy el modelo tiene que ir hacia una ética del cuidado, hacia una ética de la dignidad y por sobre todo las cosas de la autonomía de la persona. Tiene que ser un modelo que esté de alguna manera centrado en la persona y no centrado en una institución o en un modelo de cuidado propiamente dicho, donde lo que se busque no sea una bajada de línea o una bajada de decisión vertical, sino un esquema colaborativo. Acá es fundamental entender que estamos cuidando o que buscamos cuidar y cuidamos personas, cuidamos vidas y para cuidar esas vidas o esas personas vos tenés que conocerlas. Vos no podés ir a una persona mayor como muchas veces vemos a los cuales se los tutea, se los trata de vos, se los trata... Y eso tiene que ver, ya te digo, de colaboración, donde probablemente
haya un sistema más abierto, más participativo, muy interesantes, y no hace falta irse a Dinamarca, a Finlandia o a Suecia para verlos. Bueno, o a Noruega, mejor, que es lo que le gusta a cierta clase política. Me parece que hay modelos muy interesantes, mucho más cerca, que tienen que ver con quizás una idiosincrasia nuestra. Y te doy un dato interesante para cerrar la idea. Hace tiempo fue nota en Estados Unidos un señor que dijo: a mí no me meten ni loco en una residencia de mayores, porque con el dinero la voy a pasar mejor en un Holiday Inn que tiene piscina, que puedo llamar cuidados. Yo los invito a que googleen esa nota, es muy interesante porque el hombre hizo el carrero y él dice que cuando le llegue el momento de retirarse se va a ir a vivir a un Holiday Inn y donde además va a poder cambiar de ciudad para vivir. Entonces, solamente hay que buscarlo. Diego, te agradecemos enormemente, fue muy, muy interesante. Desde ya que te vamos a seguir convocando, nos interesa muchísimo. Teníamos en pantalla, no sé si ahora lo tenemos porque no la veo completa por esta pandemia que me obliga a estar en cuarentena, pero la última obra de Diego, el doctor Diego Bernardini, la segunda mitad, con un subtítulo que nosotros suscribimos, y Vivir la nueva longevidad. Muchas gracias, Diego, un abrazo. Está en pantalla, y nos vamos a la pausa. Un gusto enorme, cuídense mucho, Marta, Carlos, Mercedes, un gusto enorme y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo, Diego. Volvemos en Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, estamos de vuelta y vamos a hacer una pequeña maniobra. Vamos a invitarlo a Carlos March, destacado referente de la sociedad civil, director de la Fundación Avina, querido amigo, columnista de este programa, pero eso ni lo decimos. Esta vez lo traemos como un invitado especial, porque realmente, chiste aparte, Charlie está trabajando en profundidad este tema que anunciamos como pandemia y cambio climático, y dijimos, ¿el COVID-19 mata personas y a la vez resucita el planeta? ¿Hay en la crisis una oportunidad de enfrentar la mayor amenaza contra la especie humana? Bueno, Charlie, introducinos el tema. Bueno, les agradezco esta especie de cambio de rol. Igualmente me hace acordar al principio, porque yo tomé contacto con el programa como invitado, así que estamos trabajando un documento que digo en plural porque
varias personas ya han incorporado, se fue como co-construyendo ese documento, incluso vos, Ale, aportaste también una de las líneas ahí, que es básicamente plantear las similitudes que tiene la pandemia con la crisis climática desde una perspectiva de poner un nuevo abordaje y no resolver esto como crisis, sino como ruptura. Porque crisis globales hemos enfrentado muchas veces y lo que te permite la crisis es volver al estado inicial. Entonces, por lo general, las soluciones que se le dan a las crisis es normalizar en el estado de punto de partida. Por nombrar un caso, la crisis financiera. Se ajustaron lo que se había que ajustar y el mercado financiero en el 2008, digamos, no se reestructuró en los términos que plantea, por ejemplo, Joan Melé de banca ética. Bueno, lo mismo puede suceder con el cambio climático, que ya lo tenemos casi asimilado, la crisis climática. Vamos por la COP, que es la Asamblea Anual de las Naciones en materia de cambio climático, 26. Y todavía no se están alcanzando los acuerdos para llevar los ajustes que hay que hacer en materia de crisis climática para frenar el calentamiento global. Y la pandemia, corremos el riesgo de lo mismo, esta pandemia sanitaria que desata en paralelo pandemias sociales, pandemias económicas, etcétera, digamos, también se corre el riesgo de volver a un punto cero si no se aborda desde la lógica de ruptura. ¿Qué es una ruptura? Una ruptura no permite volver al estado anterior. Hay que generar cambios para, digamos, generar nuevos paradigmas. No es una solución, un ajuste a lo que había. Es un nuevo paradigma para poder construir una nueva lógica y una nueva gestión. Entonces, lo que propone el artículo es mirar a dónde están estas rupturas que se van dando, tanto en temas de cambio climático como en la pandemia, para definir estrategias que nos permitan cambiar ciertos paradigmas para que realmente, digamos, se acoten, se mitiguen los riesgos de futuras crisis globales, sean pandemias, sean crisis climáticas, etcétera. Eso a grandes rasgos es lo que propone el artículo. Marta. Me dejaste pensando. Marta, dale vos, porque yo quería hacer un comentario, pero me dejó pensando. Hice unos segundos de silencio para que el público digiera la profundidad, porque este tema de la ruptura me parece muy interesante. Yo quiero decir, y vos sabés, Charlie, que yo hablo siempre muy sinceramente, sobre todo con vos. Esta es una de las mejores cosas que he leído de verdad sobre el tema, y esta cuestión que vos desarrollás de crisis y ruptura, no la he escuchado en otros autores, en otros analistas de estas cuestiones, pero decís muchas cosas más y todas de absoluta vigencia y profundidad. Yo te voy a leer un pedacito de ese artículo porque quiero que vos te refieras después específicamente a eso. Decís que lo que al primer mes de COVID-19 fue pandemia sanitaria, al segundo mes de cuarentena fue pandemia democrática y al tercer mes fue pandemia económica. Si abordamos el coronavirus como crisis, puede que generemos las soluciones para terminar con la pandemia sanitaria, pero difícilmente alcancemos los cambios necesarios para acabar con las pandemias democrática y económica. Me pareció excelente esto y quiero que lo desarrolles más, la pandemia democrática sobre todo. Bueno, creo que lo hablábamos de alguna manera también con Diego recién, ¿no? Cuando se disocia de la pandemia sanitaria a la pandemia económica. Claramente me parece que está demostrándose que hay una pandemia democrática. En la mayoría de los países, por lo menos latinoamericanos, han cerrado los poderes legislativos y los poderes judiciales. De hecho, se acaba de postergar la feria judicial y el Congreso ya hace 2 meses que no funciona, pudiendo, como en otros casos, en el caso de Brasil, por ejemplo, está funcionando de manera virtual el Congreso. En el caso argentino no. Entonces, se ha roto la lógica del sistema republicano, no hay sistema de contrapesos que controle a los poderes ejecutivos, más allá de si los poderes ejecutivos están tomando bien o mal las decisiones y las medidas que están llevando adelante. Entonces, ahí tenemos claramente un desafío profundo, estructural al sistema democrático. ¿Qué pasa cuando
digamos, tenemos crisis y las democracias se paralizan, ¿no? Es decir, deberíamos pensar en sistemas que digamos que frente a una crisis global se activen. También falta institucionalidad global, una institucionalidad, marcos legales internacionales, de esto puede hablarnos mucho Alejandro, que no existían antes, mucho menos existen ahora, y todo esto va quedando en evidencia. Y la pandemia económica, claramente estamos, además, en la región latinoamericana es la región más inequitativa del mundo, y estamos tomando medidas universales para una diversidad de segmentos sociales que no todo el mundo puede estar cumpliendo esa medida universal, ¿no? Es decir, lo que es una cuarentena para los sectores medios que la pasan en su casa, para los sectores vulnerables es hacinamiento. Entonces, me parece que la complejidad de la sociedad requiere justamente de abordar en simultáneo la pandemia sanitaria, la pandemia económica y la pandemia democrática. Un poco lo que decías vos, Marta, no hay opción en el Estado es decir, es lógico que la empresa se preocupe más por la pandemia económica que por la democrática, tal vez, pero el Estado no puede elegir, el Estado tiene que resolver todo al mismo tiempo. Yo lo que veo también, Charlie, coincido con Marta, me parece un aporte muy, muy interesante, no bien esté publicado, porque estamos hablando de algo que todavía no está publicado, tenemos la primicia absoluta, pero yo creo que la clave acá está, y volvemos a que no hay tanto un dilema entre salud y economía. Hay una frase que dice Charlie que me parece sensacional y la quiero leer. La pandemia nos pone, se vuelve al tema del cambio climático, frente al espejo del cambio climático. Y la imagen que nos devuelve del presente es la que nos proyecta al futuro. El COVID-19 mata personas y resucita el planeta. Frente a ello hay dos caminos. O nos enojamos con el espejo o cambiamos el presente. Ahora, yo digo, hace muchos años, muchos años, que se sabe que el calentamiento global, el cambio climático son consecuencia de la huella ecológica, de la acción del hombre, y no precisamente de la acción de la humanidad como bloque en beneficio de la humanidad como bloque, sino en definitiva de la acción de sectores y países poderosos que pueden provocar esas emisiones en beneficio de esos países, pero sobre todo de los sectores más poderosos económicamente de esos mismos países. Es decir, que no es algo que haya beneficiado a toda la humanidad. No hay 8.000 millones de personas que viven bárbaro gracias a que sentamos esta huella climática. Entonces, así como la pandemia no se puede resolver individualmente ni por naciones, necesita una resolución a nivel global, porque donde siga habiendo gente que contagie mientras no haya vacuna, la vacuna somos todos. Con el cambio climático también pasa algo parecido. Entonces, cuando Charlie hablaba de instituciones globales, lo que yo sí quiero destacar es que no hay a nivel mundial autoridades ni normas capaces de imponerse en un contexto de un mundo que está globalizado, pero donde la globalización no es igual para los pobres del África subsahariana que tratan de cruzar medio a nado el Mediterráneo, que para las grandes compañías, de las cuales 147, si mal no recuerdo, en un estudio de hace unos años hecho por una universidad suiza muy prestigiosa, manejan el 50% del comercio mundial. Entonces, de alguna manera por ahí nos da la oportunidad, como decía Charlie, la pandemia, de entender que hay problemas que no tienen más solución que las globales, que ya no hay más soluciones locales. Charlie, eso es lo que quería señalar. Sí, Alejandro, ahí me parece que justamente, ¿no?, lo que hay que ir tratando de lograr son estos cambios de paradigma. Una de las formas una de las acciones que se está proponiendo en ese documento que va a circular la semana que viene desde la Fundación Avina, es justamente declarar a la vacuna o al tratamiento del COVID-19 como un bien público global. Es decir, entendiendo bien público no como aquello que administra el Estado, sino como todo aquel bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad y hace a la dignidad humana. Y poner a ese tratamiento, a esa vacuna por fuera del régimen de patente. Porque si, de vuelta, digamos, y es lo que poco plantea el artículo en cuanto a la ruptura. Planteamos el tema del bien público global como una ruptura a la lógica de la patente. Entonces, ese tipo de cosas me parece que hay que empezar a explorar y empezar a tratar de impulsar, porque, digamos, si la solución es inventar la vacuna
meterla en el sistema de patentes y que el laboratorio que la inventó se haga multimillonario, los estados tengan que pagar millones de dólares para acceder a la vacuna, con toda la disparidad que ya sabemos que se genera en esto, evidentemente solucionaremos la pandemia, pero no estaremos generando nuevos paradigmas para que no vuelva a ocurrir. Mercedes. Sí, justamente le iba a preguntar a Charlie sobre el tema de los bienes públicos globales, que él lo define muy bien desde la Fundación Avina, y que justamente hoy, que hubo una conferencia de Samagni, el economista italiano, desde la Universidad 3 de Febrero, allí él plantea y recomienda, y yo justo tengo acá el texto de Elinor Ostrom, que empecemos a pensar en un cambio de paradigma, como dice Charlie, y en cómo administramos los bienes comunes, que es distinto de esto de los bienes públicos. Y ahí lo que a mí me interesa que reflexionemos es de qué manera nosotros en Argentina tenemos instituciones que nos permitan organizarnos y donde el Estado puede, por supuesto, facilitar, pero no tiene que tener una injerencia permanente. Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel de Economía justamente por un trabajo sobre la administración de los bienes comunes, y donde ella demuestra que a lo largo de la historia de la humanidad hemos podido administrar sin depredar estos bienes comunes, sin intervención de empresa ni Estado. La propia comunidad se organizó de manera histórica, cuando no existía ni el Estado ni el concepto de empresa siquiera, se organizó para administrar estos bienes. Entonces, lo que plantea Charlie me da la sensación, una secreta esperanza, sobre las posibilidades que tenemos en nuestra región de equilibrar esta inequidad y empezar a administrar estos bienes de una manera con equidad, ¿no? A mí le doy a Marta la palabra, pero antes agrego una frasecita de Stefano Samagni de hoy, realmente muy interesante escucharlo. Él citaba cuando le ofrecieron o le preguntaron a nada menos que a Salk, el célebre descubridor de la vacuna contra la polio, ¿verdad? Si mal no recuerdo, de la antigua, de esa que a mí me la dieron todavía. A Charlie no. A Charlie no. Charlie no sabe de qué estamos hablando, pero sí. A Charlie le dieron esas gotitas. Ahora a Charlie. Habría que inventar la vacuna contra el monopolio. Bueno. Vamos. A Salk, Jonathan Salk, si mal no recuerdo, le decían por qué no la patentaba. Y la respuesta de ese extraordinario científico que salvó tantas vidas fue: ¿se puede patentar el sol? Esto lo mencionaba Samagni hoy. Marta, ¿querías vos decir algo? Y sí, exactamente eso quería decir, Alejandro, porque yo también lo escuché a Samagni y eso me conmovió, lo tengo anotado, me parece fantástico, pero quiero hacerle una observación a Charlie, porque justamente Samagni, que sabemos habla de bien público, bien privado y bien común, fundamentalmente, nos decía, y yo comparto, la salud es un bien común global, ¿no? Y toda la comunidad debe garantizarla, no solo el sector público, el sector privado, la comunidad en su conjunto. ¿Por qué Avina va a proponer que la vacuna sea declarada bien público? Yo me animaría a sugerir que sea declarada bien común, porque ya excede lo público, excede lo privado, es responsabilidad del conjunto de la comunidad. Me parece que sería un llamado de atención y un reclamo muy fuerte en relación a esto, que parte de considerar a la salud como un bien común global. Charlie. Sí, Marta, vos sabés que una de las 3 líneas actuales de Naciones Unidas frente a la pandemia es justamente eso, garantizar el acceso a la salud como bien común. Claramente
acá es como una bajada y hacer un zoom en el tema de la vacuna o del tratamiento, de vuelta al COVID-19, tal vez no sea una vacuna, que también, digamos, sea un ejemplo claro digamos, operativizable, digamos, en alguna campaña para poder declarar ese tratamiento bien público, bien común. Yo ahí igual el concepto no voy a entrar, digamos, en definiciones conceptuales. Lo que sí me parece interesante agregar es que lo que garantiza el acceso universal a la salud es justamente que los gobiernos entiendan la diferencia, y esto lo plantea muy bien Bernardo Toro en su paradigma del cuidado, la diferencia entre medicina, entre políticas de medicina y políticas de salud, ¿no? Bernardo sostiene que un país, una comunidad, le puede garantizar políticas de salud de calidad a todo el mundo. Lo que no puede garantizar es políticas de medicina de calidad a todo el mundo, ¿no? Porque la política de salud son políticas de prevención, tiene que ver mucho más con la cultura. Lavarse las manos es una política de salud. Ahora, una vez que la persona se enfermó y entra al sistema de medicina, ahí ya entra la técnica y el financiamiento, la tecnología, la ciencia y el financiamiento. Por lo tanto, digamos, el esfuerzo que hay que hacer y lo que garantiza el acceso universal a la salud, en definitiva, es que los estados empiecen a tener bien clara la diferencia, sobre todo para invertir presupuestos, en construir políticas públicas de salud, además de las políticas de medicina. Quizás sea una enorme oportunidad, a partir de que realmente yo no recuerdo en otros momentos que la salud global de la humanidad haya dependido tanto de la salud de cada uno de los habitantes del planeta, ¿no? Es decir, me explico, realmente hoy, mientras no haya cura y vacuna, cualquier foco en cualquier lado puede reabrir la pandemia. Una pandemia que nosotros quizás lo vivimos todos, lo entendemos conceptualmente, pero todavía no lo internalizamos tanto. Esto ha modificado nuestras vidas de una manera absolutamente extraordinaria e inédita en toda la historia humana. Entonces, si entendemos que es necesario que no exista más la pandemia en ningún lugar, también podemos entender por qué esos problemas globales como el cambio climático, y yo te agregaría un problema que me van a decir, esto parece tener poco que ver, pero hay problemas que también son pandémicos desde otro punto de vista, como los paraísos fiscales. ¿O acaso no circula por ahí 1/3 de todos los dineros del mundo? En particular, el 100% de los dineros del narcotráfico, del tráfico de armas, del crimen organizado, de la corrupción. Todo eso tendría enormes problemas para seguir existiendo si no existieran los paraísos fiscales. Y resulta ser que en 2008, después de la crisis 2009, el G20, la reunión de los presidentes, de los jefes de gobierno de los 20 países más importantes del mundo, charlaron, hablaron del tema, lo firmaron, dijeron, vamos a avanzar en eso. Pasaron 11 años y no hicieron absolutamente nada. Hoy, que no hay un centavo para nada, podría ser una oportunidad ir a buscar ese dinero, ese tercio de dinero negro que anda por ahí, que es muy factible que nos evitara semejantes emisiones para cubrir todos estos momentos desesperantes que tenemos. Marta, ¿querés cerrar? Porque ya nos estamos yendo, felicitando a Charlie, eso sí. Estaba volviendo con el tema de la pandemia democrática. Creo que tenemos un ejemplo bien cercano. El Congreso está cerrado, no funciona, las intenciones o los intentos de hacer sesiones virtuales han fracasado hasta ahora. Bueno, los diputados están preservados en cuarentena en sus casas sin trabajar, y alrededor del Congreso hay varios cientos de personas durmiendo en la calle. Ahí me perdí. Durmiendo en la calle. Varios cientos de personas que están rodeando el Congreso, durmiendo en la calle, mientras el Congreso está cerrado. Esto es para mí un ejemplo, una metáfora de la pandemia democrática, ¿no? Absolutamente. Bueno, y otro de los memes que circulaba por todos lados, que quizás no es una comparación totalmente adecuada, pero parece bastante interesante: abren las jugueterías, abren los negocios de billutería, pero no los tribunales, ¿no? Es toda una definición. Y sí, ¿para qué?
parecería que la justicia no es la necesidad institucional absoluta, que sin ninguna duda es, por lo menos para quienes la dirigen o manejan. Yo creo que hemos llamado a un debate interesante. Gracias, Charlie, en serio, porque es muy importante el aporte, lo vamos a seguir difundiendo, no bien esté publicado vamos a decir dónde se puede leer. Nos vamos yendo, pero nos vamos yendo con algo muy especial, antes de darle paso a Voces y Memorias con Hernando Obri, porque estamos eligiendo temas de estos hechos desde casa, los que hacen los artistas, los grandes artistas que nos siguen acompañando y emocionando desde sus casas. En este caso tenemos nada menos que Con las alas del alma, una hermosa versión de 12 maravillosas cantantes. Y les decimos hasta la semana que viene, un abrazo grande para todos. Las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir